Hola, soy Camila Ramírez, soy psicóloga y tengo un gran amor y pasión por los cómics y por la cultura geek. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de un cómic que en este preciso momento ya tiene serie y que ha llamado bastante la atención y que nos ha gustado a bastantes personas, y es The Voice. Y es que esta serie y cómic ha traído a colación cómo sería que algunos o todos los superhéroes vivieran en nuestra realidad, y nos ha permitido ver cómo sería nuestra reacción, cómo los pondríamos en un pedestal, cómo los pondríamos en lugares tan altos, cómo los volveríamos celebridades del diario vivir. Y esto es algo que sucede comúnmente con otro tipo de celebridades, tipo actores, cantantes, socialites, etcétera, porque simplemente ellos representan algo que muchas veces nosotros no tenemos, y eso lo terminamos idealizando y lo terminamos llevando a lugares donde posiblemente no es tan fácil manejarlo como pensamos. Por ejemplo, vamos a ver cómo en The Voice el poder, la fama y muchas veces la ambición se apodera de nuestros personajes y hace que incluso nos demos cuenta de que no todo es tan ideal y que no todo es tan bello y tan perfecto. Comencemos con el caso de Starley. Por ejemplo, Starley es una jovencita, digamos una adolescente o adulta joven, como lo quieran mirar, que llega a The Voice, o bueno, llega al cómic de The Voice, dándonos la impresión de que obviamente es una persona con ideales, con metas y con la visión de hacer del mundo un lugar mejor. Obviamente con la intención de no solamente utilizar sus superpoderes, sino utilizar su influencia para inspirar a otras jovencitas. Así como, por ejemplo, el caso de Queen May, fue para ella, que ella se sintió inspirada por esa gran heroína, por ejemplo. La cosa es cuando ella entra a los 7 y se da cuenta de que no todo es tan ideal y que ella tiene que ser, por ejemplo, una niña pura, buena, que todo el mundo admire, pero al mismo tiempo debe ser sexizada para que algunos hombres la deseen, la objetivicen y de cierta manera haya más marketing, lo cual le genera bastante conflicto porque ella no iba con esa intención a los 7, ella iba con la intención de salvar el mundo. Algo que, por ejemplo, podemos notar con el caso de la, en este momento, famosísima Britney Spears. Si ustedes no están familiarizados con el caso de Britney Spears, les voy a dejar unos videitos por aquí de unas youtubers que hablan más acerca de este caso, pero se los voy a resumir un poco, obviamente, para ponerlos en contexto. Britney, como Starlight, entra desde pequeña al mundo de, en el caso de Starlight, de los superhéroes, en el caso de Britney, del entretenimiento, con la intención, obviamente, de volverse una superestrella. Tanto Starlight como Britney tienen padres abusivos. En el caso de Starlight es su madre, en el caso de Britney es su padre y su madre. Y lamentablemente, pues, cuando ella llega a la cúspide de su carrera, que es durante su adolescencia y su adultez joven, empiezan a haber ciertas cosas en su vida que no la permiten, digámoslo así, generar esa madurez que ella debería tener. Muchas veces porque es perseguida por los paparazzis, porque tiene que estar de gira en gira, porque tiene que vestirse de una manera para atraer a los hombres, pero al mismo tiempo tiene que ser la chica dorada de una nación, y eso le genera conflictos. Además del hecho de que, como ya lo mencioné, tiene pues unos padres bastante abusivos, tiene amistades, ni siquiera las amistades por parte de las celebridades, sino por parte de otros tipos de personas, amistades que muchas veces abusaron de su poder o abusaron de su influencia para llegar a donde están. También podemos ver que pues parejas que la utilizaron para hacerse más famosas, eso generó en ella toda una crisis y todo un colapso mental que hizo que muchos otros paparazzis llegaran y la devoraran por completo para poder tener primicias y para poder, digámoslo así, vender más y así ganar más dinero. Y lamentablemente la sociedad se burló de eso, lamentablemente en vez de apoyarla, como lo estamos haciendo ahora con todos los testimonios que ella ha sacado, lo único que ha pasado es, obviamente, que se burlaban de ella y la tachaban. Algo que con Starlight también pasó. Starlight, por ejemplo, llega a un punto donde ya no quiere ser lo que Bow o lo que Homelander quiere que ella sea. Ella ya quiere ser lo que ella realmente quería ser. Y esta empresa y estas personas se encargan de hundirla y hundirla feo.
que su imagen quede por el piso. Y eso lo único que genera en una persona es ansiedad, depresión, inseguridad, y posiblemente nunca podemos reponernos completamente de ese tipo de cosas si no tenemos un apoyo terapéutico, familiar, emocional, redes de apoyo por parte de la familia, de los amigos, de compañeros de trabajo, un ambiente saludable de trabajo, etcétera, etcétera. Es muy difícil que nos repongamos completamente de eso. Y posiblemente eso también va a pasar con Starlight y con Britney. Esto es una cara de cómo la fama y de cómo las celebridades se tienen que enfrentar con cosas que nosotros muchas veces idealizamos y pensamos que es tan bello y que es tan único, pero realmente no es tan así. No es culpa de nosotros, las cámaras se han encargado de mostrarnos un paraíso y algo que obviamente nosotros anhelamos con un bienestar y anhelamos tener algo realmente bueno para nosotros, ni siquiera algo real, sino algo bueno. La cosa es cuando se cruza con esa realidad y no compaginan, y obviamente ahí es donde se genera el caos. Por otro lado, vamos a ver el caso de Queen May, que ya es, como decirlo, la estrella consolidada. Ya ella está en su cúspide, ya ella estuvo en sus portadas, ya protagonizó películas, ya salvó al mundo, y pues posiblemente la podemos comparar con cientos de, no es ni siquiera actrices y divas, sino también con muchos otros actores, con muchos otros cantantes, hombres obviamente, que también estuvieron ahí, pero obviamente ya conocen cómo es la industria, ya conocen las bondades y las maldades de este tipo de situaciones, de este tipo de industrias, y llegan al punto donde simplemente se conforman con el saber de que lo que están haciendo o lo que pasa alrededor de ellos no está bien, y se convierten en la cara del cinismo, en la cara del desinterés, incluso no solamente hacia el otro, sino hacia uno mismo. Y esto pasa cuando muchas veces vivimos eventos tan marcados y posiblemente negativos a nuestro punto de vista, que lo único que hacemos es perder, digámoslo así, entre comillas, como lo decimos acá, perder la fe en la humanidad, ¿cierto? Y no es que sea algo como, ay, no, pero es que esta persona es muy desinteresada, es narcisista, solo piensa en sí mismo. No, es porque lo que hay a nuestro alrededor influye en cómo nosotros vamos a ver el mundo. Y Queen May ha visto tantas cosas terribles alrededor de su vida que ya simplemente le perdió el interés. Ya simplemente ya no siente que hay algo por lo que luchar. Y cuando se da cuenta de que sí hay algo todavía por lo cual luchar, cuando se da cuenta de que puede a través de Starlight, por ejemplo, y pues no quiero entrar en spoilers, pero por ejemplo, a través de Starlight cambiar todo lo que es esta industria, da hasta su último aliento para poder defenderla y para poder brindarle al mundo una última gran aparición, por así decirlo. Aunque obviamente no les voy a spoiler el cómic por si se lo quieren leer. Lamentablemente, muchas veces nos damos cuenta muy tarde de que aún hay esperanza y que aún podemos cambiar ciertas cosas, que podemos alzar nuestra voz y, en el caso de muchos famosos, darnos cuenta de que el mundo, si bien tiene sus cosas buenas y malas, podemos luchar por las cosas buenas y podemos seguir siendo un ejemplo, aunque obviamente esto es algo muy tedioso, es algo que fatiga. Podemos hacer un esfuerzo, podemos intentarlo, y obviamente si no nos da más, podemos pedir ayuda. Y eso no está mal, y tal vez eso fue lo que le faltó a Queen: pedir ayuda, buscar a alguien que la escuchara, buscar a alguien que le permitiera salir de ese mundo a través de un objeto que no fuera una copa de vino, una copa de whisky o una copa de alcohol. Incluso por parte de otros personajes, muchos personajes realmente del cómic, principalmente superhéroes, nos vamos a dar cuenta de que ellos muestran una cara de felicidad, ni siquiera una cara, una máscara de felicidad, una máscara de bienestar, una máscara de humildad, una máscara de que me importas tú y soy muy altruista porque me importan los demás, cuando en realidad en el face to face, por así decirlo, nos damos cuenta que son personas realmente narcisistas o inseguras, o no son lo que realmente son, ocultando sus orientaciones, ya sea su orientación sexual, su orientación de pensamiento, sus ideologías, sus creencias religiosas incluso,
para ser aceptados en una sociedad o para ser aceptados en esa misma industria. Y es que debido a que la sociedad establece lo que es bueno, malo, aceptable, inaceptable, incluso lo que es perdonable y no, muchas veces tenemos que ocultar nuestras verdaderas caras. Y esto no es que sea algo malo, obviamente debemos aprender a adaptarnos a la norma. Eso es lo que nos permite convivir en armonía. Pero hay otras veces donde hay cosas que no debemos ocultar, porque si las ocultamos, estamos ocultando nuestra verdadera identidad y no somos quienes realmente somos, sino que terminamos siendo una imagen de lo que los demás piden que nosotros seamos, y eso también se vuelve algo estresante. Y también se vuelve, en el caso de las celebridades, algo que tienen que ocultar el doble, porque si los descubren los paparazzis o los canales de noticias o los mismos fans, van a encargarse de desmoronar todo su reinado, su forma de trabajo, su forma de ganarse la vida y prestigio, obviamente, para que sean castigados. Y eso es algo que, pues obviamente, últimamente hemos visto mucho, y es la cultura de la cancelación. Entiendo que muchas veces sea necesario, porque hay personajes como, pues lo he estado mencionando durante todo el video, hay muchos famosos que realmente no tienen buenas intenciones, o personas ni siquiera famosas, personas del diario vivir que no tienen buenas intenciones, que muchas veces pasan por encima de los demás y les hacen daño a las demás personas, y que son cancelados pues, para que aprendan, para que no sigan haciendo este tipo de cosas. Pero hay otros que incluso en décadas anteriores, por el simple hecho de pensar diferente, tener una ideología política distinta, eran cancelados y se les eran negadas las posibilidades de trabajar en la industria. Y este tipo de cosas lo único que hace es que como sociedad y como individuos no nos permitamos desarrollarnos, ni desarrollarnos de una manera emocional, ni personal, ni social. Porque ¿cómo voy a ser yo una persona socialmente apta si no puedo mostrar mi verdadero ser? Si tengo que fingir todo el tiempo. Obviamente eso no nos permite fluir con la sociedad, no nos permite fluir con nosotros mismos y no nos permite fluir con nuestras actividades. Lo cual en muchas ocasiones, y nos muestran en el cómic de The Voice, muchas veces hace que se terminen buscando unas maneras o unas estrategias de afrontamiento que les permitan como renunciar a esa máscara y mostrar su verdadero ser. Sin embargo, como nos lo muestran en The Voice, es una manera bastante particular y desadaptativa, porque obviamente estamos hablando de cosas bastante pesadas, de que estas estrategias de afrontamiento sean desde la evitación, desde la distracción. Vamos a hablar de temas como alcoholismo, drogadicción, relaciones sexuales no responsables, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo ideal sería, obviamente, utilizar otro tipo de estrategias. Obviamente que la evitación no es que sea una mala estrategia, sino que hay que saber utilizarla. Hay que utilizar otro tipo de estrategias que nos permitan adaptarnos mejor al ambiente y estar mejor con nosotros mismos antes que estar yendo a lugares donde posiblemente nuestra integridad física se vea perjudicada, o que nuestros esquemas o que nuestros pensamientos maladaptativos se empiecen a ver de una manera más negativa, que se empiecen a perpetuar de manera más negativa, y de esta manera convertirnos como Maeve en una persona desinteresada y con unos grados de cinismo súper altos, porque ya no nos importa realmente nada, y cuando vemos la luz al final del túnel ya es muy tarde. Por parte del poder, vamos a ver cómo Butcher y cómo Homelander, como dos individuos, terminan siendo dos claros ejemplos de cómo el poder te puede corromper. Por el lado de Billy, vamos a ver que él, incluso para poder llegar a donde su meta se lo indica, termina pasando por encima incluso de sus compañeros y de sus aliados, sin importar nada, sin importar el cómo, el por qué, ni el cuándo, ni el dónde, ni el quién, obviamente. Si necesita llegar a destruir lo que él quiere destruir y a vengar lo que él quiere vengar, obviamente va a hacer lo imposible para poder llegar a ese lugar. Y por el lado de Homelander, vamos a ver cómo una persona desde pequeña, con bastantes ínfulas de Narciso, va a buscar mantener ese poder, esa influencia y esa adoración por parte del otro a cualquier precio, y va a pasar por encima del que sea para poder llegar allí.
y mantener su estatus y ser el superhéroe más alabado, el superhéroe más adorado y todo lo que implique que los demás se rindan ante él. Hemos visto cómo al no pasar lo que él quiere que pase, toma manos a la obra y termina aniquilando, incluso acabando con todo lo que venga a su paso y todo lo que no esté de acuerdo a lo que él quiere. Obviamente, ambos influenciados por una super empresa que es Vogue. Esta empresa representa todas esas franquicias, todas esas empresas, todas esas industrias que siempre están ahí exigiendo y exigiendo y exigiéndole más a sus artistas y a sus representados para que obviamente ellos se llenen de dinero, para que ellos sean más poderosos, para que ellos determinen cuál es la moda, cuál es la siguiente, por ejemplo, siguiente saga de películas a ver, cuál es la siguiente tendencia que va a marcar el hoy en día, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso, pues, por ejemplo, de The Voice, manejan incluso el mundo a su antojo, incluso desde lo político y desde lo social. Y obviamente hay muchas personas trabajando detrás de esto. No todas son malas, porque obviamente no nos vamos a poner con el pensamiento catastrófico de que todo el mundo es malo, pero sí, a veces el poder cuando no se maneja bien, cuando no se es un líder democrático, hablo de líder democrático desde la teoría del liderazgo, no desde una teoría política, sino más desde la teoría del liderazgo. Cuando no eres un líder democrático, no te importa lo que le pasen a los demás, no importa el daño que puedas hacer, sino que importa lo que tú ganes, tu beneficio. Y obviamente eso va a hacer es que las personas salgan lastimadas, tu empresa en algún momento tenga un y se caiga, se venga a pedazos, porque obviamente muchas personas han alzado su voz y han querido salir de ese tipo de entornos tóxicos y de esta manera pues dañar al que sea, buscar responsables que no sean ellos, y cuando vean que no es posible para ellos recuperarse de ellos, de esto, va a ser cuando se rindan, cuando posiblemente digan tenemos que cerrar, tenemos que recortar personal, y lamentablemente los que estaban abajo en la empresa están perjudicados porque pierden su trabajo, y el hecho de haber estado en una empresa que pues tiene tan mala fama, que tiene tantas cosas por delante y por detrás y por todos los lados, va a ser difícil que los contraten, y de esta manera terminan volviendo a dañar su vida. Y es que es de esta manera que vamos a ver que The Voice no es algo ficticio, no es algo de cómo sería si los superhéroes estuvieran en nuestra tierra, porque realmente hemos visto que eso pasa incluso con muchos famosos, como había dicho, cantantes, artistas, en este momento de las redes sociales, influencers, creadores de contenido, youtubers, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está mal que admiremos su trabajo, no está mal que digamos, wow, es muy talentoso, me gustaría tener ese talento, me gustaría llegar a ese lugar, porque hemos visto muchas otras personas, muchos otros artistas y personas de la farándula que a pesar de muchas limitaciones han llegado a donde están, y pues obviamente a pesar de las limitaciones nosotros queremos estar en un lugar mejor, pero no endiosarlas, no ponerlas en un pedestal, porque al igual que nosotros son humanos y se equivocan, y a veces cuando ponemos estándares tan altos, lo único que logramos es frustrarnos porque no alcanzamos esos lugares, y es que no sabemos todo lo que hay detrás de la farándula, de las celebridades y de todo lo que este tipo de personas tiene que pasar. Siendo esto pues el final del video, quiero agradecerles por quedarse hasta aquí, por ver todo el video, y les sugiero que se suscriban, que compartan el video si les gustó, que le den el like, eso me ayudaría mucho, y en la caja de comentarios déjenme ustedes qué piensan, qué les gustaría que tema aborde, y algún otro cómic que de pronto les gustaría que abordara, y de esta manera así voy trayendo contenido de una manera más constante. Muchísimas gracias y nos vemos luego.